Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que estén iniciando un buen día, por aquí ya atardeciendo. Y vamos a comenzar y vamos a continuar con nuestra sesión número uno de la semana número dos. Ya lo siento por no haber existido el día de ayer. El día de hoy vamos a recuperar justamente esta clase y vamos a darle, chicos, ¿sí? ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? Bueno, les comento, seguramente has revisado el temario también. Los temas que debemos por aquí ver el día de hoy son polaridad molecular, fuerzas intermoleculares y nomenclatura inorgánica, ¿no? Muy bien, déjenme por aquí abrir la pizarrita, un momentillo. Muy bien, buen día con todos, chicos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mm, Entonces, la clase pasada vimos hasta enlaces químicos, ¿no? Luego de ello, vamos a aprender algunos tipos de geometrías moleculares que nos van a permitir dichas geometrías ver si la molécula es simétrica o no simétrica. Esto es muy importante porque vamos a poder definir a partir de ello si una molécula es simétrica, la vamos a denominar molécula apolar. Y si una molécula, y si presenta una geometría asimétrica, o sea que no tiene simetría, vamos a definirla como molécula polar. Profe, ¿y cuándo es simétrica? ¿Cuándo es asimétrica? ¿No? Eso sería la parte más importante. Bueno, yo les doy dos puntos que deben cumplir siempre una geometría molecular. Les voy a decir dos puntos que debe cumplir siempre la geometría de una molécula para poder decir que es simétrica y por tanto apolar. ¿De acuerdo? Anota por ahí esos dos puntos. Para que una geometría sea así, para que una molécula sea simétrica, o sea, apolar, debe cumplir dos condiciones, chicos. Las dos condiciones son, primero, si se trata de una molécula de tres o más átomos, de tres en adelante, vamos a considerar a uno de los átomos como átomo central. Si el átomo central está unido a elementos iguales, por ejemplo, un carbono unido a oxígenos, y a la vez este átomo central, ahí viene la segunda condición, no tiene pares de electrones libres, esa molécula va a ser simétrica. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Dos puntos.
El átomo central debe estar unido a elementos o a átomos iguales y no debe presentar electrones libres. Si una de esas dos condiciones no se cumple, estaríamos frente a una molécula asimétrica, o sea, polar. Así es sencillo. Profe, pero usted nos está hablando acerca de moléculas de tres o más átomos. ¿Y una molécula de dos átomos? Bueno, para una molécula de dos átomos es súper sencillo saber si es simétrica o asimétrica. Si una molécula consta de dos átomos, si los dos átomos son iguales, es una molécula apolar. Y si los dos átomos son diferentes, de elementos diferentes, va a ser una molécula polar. ¿De acuerdo? Dentro de las geometrías que vamos a ver están las siguientes. Tenemos la geometría lineal. Sí, la geometría lineal. Y el tipo de hibridación que presenta es la hibridación SP, con un ángulo de 180 grados. Por aquí tenemos ejemplo, vamos a graficar a uno de ellos. El más conocido es el CO2, que aparece justo en los ejercicios comunes, ¿no? Y que tú debes conocer su geometría. Para el CO2, el carbono, sí, para el CO2 el carbono está unido a dos oxígenos por dos enlaces doble, mira. El carbono es el átomo central, no tiene electrones libres y está unido a iguales. Entonces podemos decir, sí o no, chicos, que se trata de una molécula. ¿Qué tipo es? ¿Polar o apolar? Es una molécula apolar, pues, ¿no? Apolar. Claro. ¿Cómo descubro su hibridación, chicos, del carbono? Fácil. Para poder identificar la hibridación que presenta el átomo central, lo único que tienes que hacer es lo siguiente: contar los enlaces sigmas que presenta a su alrededor y sumarlo con los pares libres de ese átomo. Como el carbono no tiene pares libres, sería cero, más los dos sigma que presenta sería 2. Y si son 2, es representado con una S y una P. La hibridación es SP. ¿De acuerdo? Está fácil, ¿no? Vamos a otro tipo de geometría. Tenemos la geometría triangular o trigonal plana o plana trigonal o simplemente trigonal. Esta geometría, chicos, presenta un ángulo de enlace de 120 grados. Por cierto, el ángulo de enlace representa justamente ello, mira. El ángulo de sus enlaces es de 180 grados. Por aquí para el CO2, como informaba este cuadro. 120 grados, o sea, entre enlace y enlace hay un ángulo de 120 grados. Y eso se debe a que, como se trata de un triángulo, todo el giro de una vuelta es de 360, ¿no? Entonces, cada parte corresponde a 120, ¿no? Que son tres ángulos que se forman. Tenemos, por ejemplo, al BF3, que es el trifluoruro de boro. Veamos su estructura. El boro que está en el grupo 3A forma tres enlaces sigma con los átomos de flúor, que por cierto, con un enlace sigma, ellos ya estarían cumpliendo el octeto. Los átomos de flúor tienen 7 electrones de valencia, por lo tanto tienen 6 electrones libres, ya que uno están compartiendo con el boro. Ahora, aquí justamente se puede ver lo siguiente.
Se puede observar que el boro tiene alrededor 3 enlaces sigma y por ende su hibridación sería una S y 2P, ya que son 3 sigmas. No tiene pares libres. La hibridación sp2. Ese también vendría a ser una molécula apolar. El átomo central no tiene pares libres y está unido a iguales. Muy bien, continuamos. Por aquí tenemos la estructura tetraédrica. La hibridación es sp3 respecto al átomo central. Y en un tetraedro, los ángulos de enlace, ya por geometría sale ello, geometría espacial, forman un ángulo de 109,5 grados aproximadamente. Por ejemplo, tenemos al CH4, que es el metano. Vamos a graficarlo por aquí. El carbono unido a 4 hidrógenos. Estos 3 enlaces son 3 enlaces sigma. Están dibujados estos dos últimos de otra forma porque ello me indica lo siguiente, cómo están distribuidos espacialmente. Estos dos hidrógenos se encuentran en el mismo plano, que es el plano de la pantalla. Este enlace simple significa que el enlace con el hidrógeno está atravesando tu pantalla hacia atrás. Y este enlace sigma representa que está atravesando tu pantalla hacia donde estás tú. Formando como un trípode, ¿no? Ese que utilizas para tus TikToks. Ahí se puede ver la geometría tetraédrica, función a los enlaces que presenta. Como tiene 4 enlaces sigma, entonces sería una S y 3P, o sea, hibridación sp3. Y también sería una molécula polar, ya que el carbono no tiene pares libres de electrones y está unido a iguales. ¿Qué opina de este compuesto? Es el clorometano. ¿Va a ser apolar? ¿Esta molécula es apolar o polar? Claro, no es apolar, ¿no? ¿Qué es? Es polar. Porque no está cumpliendo una de las condiciones. El carbono debe estar unido a iguales y está unido a un cloro y 3 hidrógenos. No es simétrica, es polar. ¿Qué opinas de esta molécula entonces? El nitrógeno unido a 3 hidrógenos. ¿Es una molécula polar o apolar? Por ahí dicen apolar, por ahí dicen polar. Es polar, chicos. ¿Por qué? Profe, si está unido a iguales, pero no cumple la segunda condición. El átomo central tiene un par libre de electrones. Cuando no cumpla de una de las condiciones, entonces decimos que la molécula es polar. ¿De acuerdo, gente? Está más claro ello, ¿no? Nosotros podemos ir verificando si una molécula es polar o apolar. Muy bien. Listo. Esas serían las tres geometrías más comunes. Lineal, trigonal, tetraédrica. En este caso estamos viendo geometrías electrónicas. Electrónicas, ¿por qué, chicos? Porque está en función a todos los electrones que están alrededor del átomo central.
tanto los enlaces como los pares libres. Tenemos también la bipirámide trigonal, que es para el PCl5. ¿Quieren que lo grafique? El pentacloruro de fósforo. Tenemos el fósforo, mira, que va a formar trigonal, un plano trigonal como una mesita y un triángulo, mira, y lo va a formar vamos a ponerlo así mejor, con tres cloros primero. Un cloro por aquí, el otro cloro por aquí y el otro cloro por aquí. Un triangulito, imagínate que estos cuatro átomos, tanto el fósforo como los tres cloros, están en este plano de aquí. ¿Me dejo entender? Están en una mesita. Y como faltan dos cloros, uno va a estar encima de la mesa y otro abajo de la mesa. Y es así que se forma esa estructura. Vamos a graficarlo, mira, por aquí la forma de dicha estructura. Aquí está la mesita triangular y arriba se encuentra un cloro y abajo un cloro. Con el cloro de arriba se forma una pirámide. Con el cloro de abajo se va a formar la otra pirámide. Por eso es una bipirámide trigonal. ¿Correcto? Bipirámide trigonal. Por favor, recuerda que tiene 5 electrones de valencia. Ahí está. Y está unido a 5 cloros. Donde, por cierto, todos ustedes ya saben que cada cloro ahí tiene sus 6 electrones libres, ¿no? Ya que está enlazándose con un enlace sí. Bueno, eso lo puedes luego completar. Muy bien. Y tenemos la octaédrica, pues, donde la hibridación es sp3d2. sp3d2. El hexafluoruro de azufre. Por cierto, me estaba olvidando, aquí el fósforo ya no cumple el octeto. Mira, forma 5 enlaces simples, tiene 10 electrones de valencia. Hay un octeto expandido. Igual que en el siguiente, que es el hexafluoruro de azufre. Aquí el azufre va a formar una mesita con 4 flúors. Un flúor por aquí, un flúor por aquí un flúor más y por aquí otro flúor, ¿no? Con 4, vamos a ponerlo así, mira, para no expandir el gráfico. Uno, 2, por aquí 3 y por aquí 4. Y arriba de la mesita va a estar un flúor y abajo otro flúor. Aquí está la mesita, el plano, y aquí están los flúor. Si tú unes todos los enlaces que tiene el azufre con los flúor, se va a formar un octaedro, ¿no? Muy bien. El ángulo de enlace de 90. Hexafluoruro de azufre. Tampoco cumple el octeto, hay un octeto expandido del azufre. Puede formar justamente 6 enlaces simples porque tienen 6 electrones de valencia. Recuerda que cada flúor al estar en el grupo 7A tiene 6 electrones libres y uno está compartido. Muy bien. Entonces, eso es lo que hemos visto. Este es el resumen del cuadro que está ahí arriba. Ujú. Y ahora, más importante aún, que es lo que viene por ahí en tus ejercicios, una vez que conocemos las geometrías electrónicas, vamos a las geometrías moleculares. Esto es importantísimo. Las geometrías moleculares no toman en cuenta los pares libres de electrones. Pares libres no lo toma en cuenta, simplemente los enlaces que forma el átomo central. Mira, como ya conocemos la lineal,
Como ya conocemos la trigonal plana, ¿verdad? Por ahí lo hemos graficado. Pero mira esta de aquí. ¿Qué pasa cuando un átomo central está unido a dos y tiene un par libre? Cuando está unido a dos y tiene un par libre, o sea, cuando tiene dos sigmas y un par libre, geometría angular. Sí, cuando tiene dos sigmas y un par libre, geometría angular. Cuando solo tiene dos sigmas, lineal. Cuando tiene tres sigmas, trigonal plana. Dos sigmas, un par libre, angular. ¿Se entiende, no, chicos? Cuando tiene cuatro sigmas, tetraédrica. Cuando tiene tres sigmas y un par libre, piramidal. Piramidal. Tres sigmas y un par libre, piramidal. ¿De acuerdo? Cuando tiene por aquí dos sigmas y dos pares libres, angular. Angular. Pero cuando hay un par libre, el ángulo de enlace es aproximadamente 120, poco menor a 120. Pero cuando hay dos pares libres, el ángulo de enlace es menor que 109. Profe, ¿y por qué? ¿Por qué se achica el ángulo? ¿Por qué ahí 120 y por qué en el otro 109? Porque como aquí hay un par libre, ese par libre, como tiene carga negativa, repele a los enlaces y se dobla. Aquí, como él no tiene par libre, no se doblan, es lineal. Con un par libre, este par libre repele a los enlaces que también tienen carga negativa porque llevan electrones, se dobla. Imagínate que tenga dos pares libres, como el último caso que hemos visto. Pues los va a doblar más, ¿no? ¿Es correcto, chicos? ¿Se entiende ello? Entonces el ángulo de enlace va a ir disminuyendo. Bueno, los demás son importantes también, los puedes repasar. Es en cuestión de ver cuántos sigmas tiene y cuántos pares libres para poder recordar su geometría molecular. Ahora vamos a polaridad de una molécula. Chicos, lo que te mencionaba, para que una molécula sea polar, todos sus enlaces deben ser iguales, o sea, debe estar enlazado a átomos iguales. Y la segunda condición es que su átomo central no debe tener pares libres. Una molécula polar puede tener todos sus enlaces iguales, pero su átomo central sí va a tener pares libres, pues no va a cumplir la segunda condición. O puede ser que no tenga pares libres, pero sus enlaces no van a ser iguales. ¿Está claro hasta ahí, chiquirines? A ver, consultas, por favor, no se pierdan, ¿ah? ¿Están ahí? Es sábado temprano, tal vez tú te despiertas más tarde, no te me vayas a estar durmiendo, ¿eh? Y si duermes, sueña con la química. Sigamos. ¿Todo bien? Perfecto. Enlace puente hidrógeno, enlace dipolo-dipolo, enlace fuerza de Lorentz. Chicos, las moléculas de una misma sustancia o de diferentes sustancias donde tengan afinidad, va a haber atracción entre ellas. Las moléculas llevan cargas parciales. Entonces, va a haber atracción. Este tipo de atracción entre moléculas se llama fuerzas intermoleculares. Por dipolos permanentes, o los que generan dipolos permanentes, lo que presentan cargas parciales permanentes, podemos tener en cuenta a la fuerza intermolecular denominada dipolo-dipolo. De forma general,
Pero también existe un dipolo-dipolo más fuerte aún, donde las cargas parciales de los átomos de dicha molécula son elevados por la gran diferencia de electronegatividad que presentan dichos enlaces dentro de la molécula. Ese dipolo-dipolo especial se denomina puente de hidrógeno. Chicos, ¿quién me dice cuáles son los tres elementos más electronegativos de la tabla periódica? Alguno de ellos lo debes conocer. A ver, el que es más electronegativo. ¿Quién es el más electronegativo? El flúor. Segundo puesto, ¿quién está? ¿Quién está al costadito del flúor? El oxígeno. ¿Y quién está antes del oxígeno? Claro. Uy, ¿ustedes se acuerdan del FON? ¿Se acuerdan del FON, chicos? Ah, mira, pues. El FON son tres elementos más electronegativos de la tabla periódica que cuando forman un enlace con hidrógeno hay una gran diferencia de electronegatividad formando ese enlace. Eso permite que ese hidrógeno se cargue muy alto de manera parcial, muy elevado, porque prácticamente el electrón que une al FON con el hidrógeno, el electrón del hidrógeno y de uno de ellos del FON van a estar siempre casi, casi, casi en la nube, ambos, ya sea del flúor, del oxígeno y del nitrógeno. Es como si ya poquito más y le quita el electrón al hidrógeno. Por eso el hidrógeno ahí se carga muy fuertemente de manera positiva. ¿Por qué? Porque estos son muy electronegativos y al ser muy electronegativos, pues presentan una carga muy fuerte negativa. Y estamos hablando de cargas parciales. Es por eso que aquí, en este enlace polar, hay un momento dipolar. Como el FON es el más fuerte, son los más fuertes, hay un momento dipolar que se representa con U, que va a ser muy elevado. Momento dipolar muy elevado. Son los más fuertes, pues chicos. No te metas con el FON. Eso permite que se generen, que se generen interacciones de puente de hidrógeno. ¿Correcto? FON, FON, FON. No te olvides, ¿ah? El FON. Oye, a ver ahí. Ahí estamos. Listo. Entonces, cuando hablo de puente de hidrógeno, tú te vas a acordar de tu H, FON. Aquellas moléculas que tengan enlace dentro de la molécula hidrógeno flúor, hidrógeno oxígeno, hidrógeno nitrógeno, es porque entre sus moléculas se van a unir por puente de hidrógeno. Ujú. Moléculas polares. Entonces, dipolo, dipolo, puente de hidrógeno van a estar presentes en moléculas polares. Si lleva H-FON, puente de hidrógeno. Y si no tiene H-FON, pues dipolo, dipolo. Estas moléculas polares presentan dipolos permanentes, o sea, sus moléculas se representan por dipolos, carga positiva y negativa. Es un dipolo permanente. El ion dipolo es la atracción que permite explicar por qué los compuestos iónicos se disuelven en solventes polares como el agua. El agua es un dipolo porque el agua es polar. Sí, el agua presenta su dipolo porque el agua es una molécula polar. Profe, a ver, ¿cómo que el agua es una molécula polar? Sí, mira, esta es la estructura del agua. Chicos, ¿por qué el agua es una molécula polar? ¿Quién me dice? Lo hemos explicado ya. Muy bien, Mari. Cielo, muy bien, Daniela. Por su pares libres de electrones, ¿no? Perfecto. Y cuando una sal
o cuando un compuesto iónico se disuelve en agua, sabemos que los compuestos iónicos en el agua liberan sus iones, ¿sí? Entonces, esta molécula del agua, mira, lo voy a representar con un dipolo. Él es él. Representan por dipolos permanentes. Imagínate que tienes sal de casa, lo disuelves en agua y la sal es el cloruro de sodio que tiene ion cloruro y ion sodio. Estos iones quedan libres en el agua. Este ion de cloro se va a atraer con la parte positiva del dipolo permanente del agua y este ion sodio se va a atraer con la carga negativa del dipolo del agua. Y ahí existe la atracción entre ion. Profe, ¿qué ion? No, ion, no ion. Dipolo. ¿Correcto? Ion dipolo. ¿Está claro, chicos? Esa es la explicación de por qué los compuestos iónicos se pueden disolver en agua. Muy bien, pero también hay otro tipo de atracción, donde las moléculas presentan dipolaridad instantánea, o sea, dipolos instantáneos. Esto permanece siempre. La molécula de agua siempre va a presentar polos, positivo y negativo, un dipolo permanente. Pero hay moléculas que no presentan dipolo permanente, como por ejemplo los gases nobles. El helio es considerado una molécula, yo sé que es un átomo, pero va a ser considerado como una molécula para poder explicar parte de sus propiedades físicas y la atracción que existe entre sus átomos. Considerado una molécula monoatómica, todos los gases nobles van a ser moléculas apolares, ¿ya? Al ser apolares no presentan momento resultante, tienen un momento resultante igual a cero, o sea, que no presentan dipolaridad permanente. Pero tú sabes que los electrones que giran alrededor del núcleo de un gas noble, estos electrones giran con trayectorias indefinidas. Entonces va a llegar un momento donde los electrones o una mayor cantidad de electrones se sitúa en un lado y una menor cantidad de electrones en otro lado. Puede suceder en un instante de tiempo. Eso permite que se forme su dipolo. Su dipolo instantáneo porque solo sucede en un instante. Y ese instante es suficiente para que se encuentre con otra molécula de helio y lo vuelva también dipolo. Y ahí donde existe la atracción. Entonces, desde un dipolo instantáneo genera un dipolo. Y ese dipolo generado es un dipolo inducido porque fue inducido por el primer dipolo que se formó. Este es el dipolo instantáneo y este es el dipolo inducido. Y esa atracción que existe entre el instantáneo y el inducido se le denomina fuerza de dispersión del hondo. Y es así como se atraen las moléculas apolares, o permite explicar cómo se atraen las moléculas apolares, porque existen dipolos instantáneos. Entonces, ¿y dónde hay dipolos instantáneos? En todo tipo de moléculas. Dispersión de London existe en todo tipo de moléculas, tanto en moléculas polares y apolares. Entonces, eso quiere decir que una molécula polar va a presentar atracción de fuerzas de London, que van a ser las de menos intensidad, y aparte de ello va a presentar una atracción, ya sea dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Pero si es una molécula polar, solo presentará atracción por fuerzas de London entre sus moléculas. ¿Correcto? Esto es lo mismo que aquí, ¿eh? Lo mismo. Solo que se da con dipolo inducido y ya no con dipolo permanente. Y permite explicar por qué algunas sustancias iónicas se pueden disolver en moléculas apolares. Permite explicar algunos casos. Chicos, ¿está claro? Pregunten. Entonces, ¿cuál es el enlace más potente? El de mayor intensidad, el de puente de hidrógeno, porque hay cargas más altas.
Luego sigue el dipolo-dipolo. Y por último, fuerza de London. ¿Sí? Cuando te hablen de una fuerza predominante, entonces tú tendrás que escoger la más intensa. Ujú. Muy bien. Es todo ello lo que te he explicado está resumido por aquí. El dipolo-dipolo se da entre moléculas polares, vamos a subrayar, ¿no? Es importante ello, recordar. De una misma sustancia o entre mezcla, ¿no? Diferentes sustancias. Específicamente entre moléculas que contienen hidrógeno unido a nitrógeno, oxígeno y flúor, pues presentarán puente de hidrógeno, ¿no? El ion dipolo existe entre los iones y las moléculas polares, o también puede existir entre iones y moléculas no apolares, con un dipolo inducido, ¿no? Las de London está presente donde en las moléculas polares, en las moléculas no polares o apolares, o entre ambos, ¿no? Puede existir entre una molécula polar y otra molécula polar, entre una molécula polar y una molécula apolar, o entre moléculas apolares. Existe siempre esta interacción. Tenemos por aquí el iónico, ya te lo expliqué la clase pasada, iónico covalente. Mira su energía, mira qué tan intensos son los enlaces químicos, que son interatómicos, que están dentro de la molécula, son muy, muy fuertes estos enlaces. ¿Comparados con quién? Comparados con las fuerzas intermoleculares. Las intermoleculares son de baja intensidad comparado con quién? Comparado con los enlaces químicos, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Eso qué te permite explicar? Te permite explicar lo siguiente. Si tú tienes un vaso con agua, tú sabes que aquí hay moléculas de agua, ¿no? Por aquí voy a colocar una molécula de agua y por aquí voy a colocar otra molécula de agua. Tú sabes que las moléculas de agua presentan enlace covalente, que son los de aquí. Y tú sabes que entre moléculas de agua, como presenta enlace HO, o sea, presenta H-FON, ahí hay puente de hidrógeno, ¿no? Este es puente de hidrógeno. Y este de aquí es enlace covalente, ¿no? Vamos a ver, acople, voy a poner, enlace covalente. Chicos, si yo caliento el agua, ¿qué se va a romper? ¿Qué fuerza se rompe? ¿El puente de hidrógeno o el enlace covalente? De lo que hemos mencionado en el cuadro respecto a las intensidades. Claro, pues, se tiene que romper el menos intenso. Se llega a romper un momento el puente de hidrógeno, y es cuando esta molécula de agua ya no está en estado líquido, sino pasa a ser a estado gaseoso. De ahí se puede explicar su temperatura de ebullición, su presión de vapor, entre otras propiedades físicas. Profe, para que se rompa el enlace químico, pues tendrá que ser una temperatura más elevada todavía. Y si se rompe el enlace químico del agua, pues ya se formaría hidrógeno y oxígeno. Ocurriría una reacción química. Cuando se rompe una fuerza intermolecular, ocurren o se explican las propiedades físicas. Hablando de fuerzas intermoleculares, permite explicar las propiedades físicas. Pero si se rompe ya enlaces químicos como covalente, iónico, entonces estaría dando a conocer reacciones químicas. Muy bien. Por lo general se cumple que la intensidad de las fuerzas intramoleculares, perdón, cuando dice intramoleculares es porque existen dentro de la molécula, covalente iónico, es mayor que las fuerzas intermoleculares, London, puente hidrógeno, dipolo, dipolo. Sí, mayor. Por otro lado, solo en sustancias moleculares recordar el orden de la fuerza, generalmente es, ¿no? El ion dipolo, mire, es el más fuerte. Luego sigue el puente hidrógeno, el dipolo-dipolo y la dispersión de ion. El ion dipolo es más fuerte porque este ion presenta una carga real. Pero de estos tres mayormente viene en los ejercicios. Primero el puente, luego el dipolo y luego dispersión de ion. ¿Te acuerdas el comentario que te hice al final de la clase pasada?
¿Por qué un oso blanco se disuelve en agua? Mm, porque es polar, ¿no? Lo polar disuelve a lo polar. O sea, lo semejante disuelve a lo semejante. Ojo, ¿eh? Si el agua es polar, es capaz de disolver sustancias polares. Una sustancia como el tetracloruro de carbono es capaz de disolver hidrocarburos, porque todo hidrocarburo es apolar y el tetracloruro de carbono también. El benceno también. Los solventes polares como el agua generalmente disuelven sustancias iónicas, obviamente por esta interacción, y sustancias polares, polar-polar. Y los apolares disuelven a apolares. Semejante disuelve a los semejantes por la gran afinidad que van a presentar. Entonces, mira, todo esto está resumido por aquí también. Importante mencionar lo siguiente. A ver, chiquilines. Importantísimo. Las moléculas de una sustancia, si se atraen por puente hidrógeno, a esta sustancia se le denomina líquido asociado. Se trata de un líquido, es un líquido asociado. ¿Correcto? Aquí me confundí. Es polares, ¿ah? Polares. Solo ahí. Quería hacer esa corrección. Muy bien. Entonces, como podemos ver las moléculas de aquí, de dichas sustancias líquidas, H2O, metanol, amoníaco, fluoruro de hidrógeno, que es el ácido metanoico o el ácido fórmico. Acá presentan el ácido hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-nitrógeno, hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno. Como hay este tipo de enlaces, estas moléculas polares interactúan por puente de hidrógeno. ¿Ok? Listo, pues chicos. Hacemos un poquito de fuerzas intermoleculares, polaridad, y luego vamos a nomenclatura inorgánica. ¿Qué dice? Hacemos, ¿no? Vamos, gente. Los quiero activos. Somos 70, poco más de la mitad, eso es aceptable. Y vamos por la primera pregunta de la tarde y día para ustedes. Respecto al momento dipolar, ahora te explico un poquito más de lo que es momento dipolar. El momento dipolar, chicos, es lo que se genera en un enlace respecto a las cargas parciales que presentan, a las cargas parciales que presentan sus átomos enlazados. Aquí sabemos que el flúor es el más electronegativo. Vamos a aumentar el grosor del lapicito mejor. Vamos a colocar aquí momento dipolar. Por aquí hidrógeno, por aquí flúor. El flúor es el elemento más electronegativo, por lo tanto, los electrones de este enlace se encuentran más cercanos al flúor. Al ser más electronegativo, presenta una carga parcial negativa. Y el hidrógeno una carga parcial positiva. Ujú. Entonces, el flúor, al ser el más fuerte para atraer a esos electrones, lo atrae con una fuerza a la cual vamos a denominar momento dipolar. Entonces, este momento dipolar depende de la longitud que presenta dicho enlace y de la carga parcial que presenta.
Esta va a ser, si este es menos 0,5, este va a ser más 0,5. Entonces puedes agarrar cualquier carga, ¿no? Valor absoluto vas a tener el mismo valor. Entonces por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, chicos. Vamos a aumentar, chicos. Vamos a aumentarle un poquito. Ese momento dipolar se calcula de esa manera. Momento dipolar, la distancia del enlace por la carga. Así queda expresado. Su valor numérico. Entonces dice, el módulo del vector se determina al multiplicar la carga con la longitud de enlace verdadero. Te dan esta expresión donde ese símbolo es la magnitud del polo, efectivamente, ¿no? Que es positivo o negativo. Luego te dice, respecto al momento dipolar, ¿dónde es más fuerte? HF, HBr, HCl. El H no cambia. El que cambia, chicos, el que está cambiando por aquí son los elementos que van enlazados al hidrógeno. Pero tú como de memoria conoces tu tabla periódica, sabes que el flúor está arriba, el cloro más abajo y el bromo más abajo. Tú sabes que hacia arriba, ¿qué aumenta, chicos? Aumenta la electronegatividad. Eso quiere decir que como el flúor es más electronegativo, se va a cargar con una mayor carga, ¿no? Aumenta hacia arriba, ¿qué? Aumenta hacia arriba también, pues la carga parcial, en la magnitud de ese polo negativo. Por lo tanto, su momento resultante va a aumentar al enlazarse con quién, al enlazarse con quién, su momento dipolar va a aumentar al enlazarse con hidrógeno, ¿no? Entonces por aquí esto es correcto. Ah, no, perdón, incorrecto, porque primero debería estar el cloro, ¿cierto? Y luego el bromo. Y luego dice, un divide es 3,33 por 10 a la menos 30 coulomb metro. Chicos, un divide tiene ese valor, simplemente es cuestión de recordar el valor de un divide y efectivamente es 3,336 aproximadamente. Aquí lo han aproximado a los decimales. Por 10 a la menos 30 coulomb metro. ¿Sí? La clave sería la letra D. Me pide las correctas. Bien. Seguimos entonces. Seguimos. Chicos, la 2. Clave. La C. Me dicen que la C. El amoníaco es así, mira. La molécula de amoníaco, chiquilines, la molécula de amoníaco, su átomo central tiene un par libre. Por lo tanto, la molécula es polar, no es apolar falso. Si es polar, entonces, como mencionamos en la teoría, va a presentar un momento dipolar resultante diferente de cero, no igual a cero. Los que presentan momento dipolar resultante igual a cero son las moléculas apolares. Son las moléculas apolares. Por ejemplo, en el CO2, mira, te explico en el CO2.
Aquí hay un momento dipolar, el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Por eso el momento dipolar va hacia el más electronegativo siempre, como ya hemos visto. Aquí hacia el otro oxígeno. Como los enlaces son los mismos, los momentos dipolares son los mismos. Si él vale, digamos, 0,5, él vale 0,5. Como tienen diferentes direcciones por física, tú sabes que esto se va y el resultante da cero. ¿Está claro? ¿Y por qué da cero? Porque se trata de una molécula polar, apolar. ¿Se entendió, no, chicos? Pero si no es apolar, sino en este caso polar, no se van a cancelar los momentos dipolares. Va a haber uno que va a ser mayor que otro y va a ser el resultante, ¿no? Chocolatada, me dice. Entonces, no es cero, ¿eh? ¿O sí es cero? Sí es cero, claro, porque no nos habla del amoníaco, nos está hablando de las moléculas apolares. Toda molécula polar presenta un momento resultante igual a cero. Hay que ver por aquí respecto a qué nos está hablando, ¿no? ¿De qué nos está hablando? De moléculas apolares. Bien, se presenta cuando las moléculas son diatómicas o monucleares. ¿Qué es diatómica o monuclear? Pues cuando son iguales. Diatómica, una molécula de dos átomos iguales, sí es simétrica y por lo tanto apolar. Si son diferentes, ya sería heteronuclear y por lo tanto polar. Ejemplo de moléculas apolares. El de aquí, de todas maneras, H2, son dos hidrógenos, simétrico. El CO2, ya lo hemos visto. El tetracloruro de carbono, lo podemos graficar por aquí, es un carbono unido a cuatro cloros. El carbono utiliza sus cuatro electrones de valencia para formar enlaces, no tiene electrones libres, está unido a iguales. Por lo tanto, es una molécula apolar. Así que esto es verdadero también. Por eso la clave es chanchito, la C de chanchito. Vamos a la 3. Chicos, el metano, lo vimos también, es una molécula apolar. Vimos el agua es polar. Y el potasio, el yoduro de potasio, ¿qué es? Iónico, ¿no? Metal, potasio, no metal, hidrógeno. Perdón, yodo. Entonces, por aquí, ¿el metano se disuelve mejor en el agua que el yoduro de potasio, chicos? ¿Qué interacción va a haber aquí, chicos? ¿Cómo se llama la interacción que va a haber entre el iónico y la molécula polar? A ver, ¿quién ha estado atento a la clase? ¿Qué interacción va a haber entre una molécula polar y un compuesto iónico? ¿Quién me dice cuál es esa interacción? Ion dipolo, chévere tamaño. Y por aquí, entre una apolar y polar, ¿qué interacción va a haber? Muy bien, no es que no haya interacción. Pero esas fuerzas de London son muy pequeñas. Muy pequeñas. Muy poca fuerza de London que podemos decir que entre estas dos no hay afinidad, pues. Y al no haber afinidad, no se va a poder disolver. El que se disuelve es el ion dipolo porque hay una gran afinidad entre ellos. ¿Correcto? ¿Qué galleta? Galletita. Ah, galletita, listo. Bien. Entonces por aquí eso es falso. Se disuelve mejor los compuestos iónicos. El tricloruro de boro lo vimos. Es una molécula polar. Dice, presenta, al ser apolar,
Sus dipolos son instantáneos, ¿verdad? Al igual que el cloruro de hidrógeno, dice, el cloruro de hidrógeno son dos átomos diferentes, es polar. Al ser polar, presenta dipolos instantáneos, chicos. Si es polar, ¿cómo se llaman sus dipolos? ¿Cómo se llaman sus dipolos? Vamos. Dipolo, dipolo, pero tenía un nombre ahí. Permanente, ¿no? O sea que perdura con el tiempo. El sulfuro de hidrógeno, entonces esto es falso, ¿no? Esto es falso y esto es falso. El sulfuro de hidrógeno tiene dipolaridad permanente e instantánea y presenta una posición fija dentro de un campo eléctrico. Ah. Pero lo que no me han dicho es lo siguiente. Las moléculas polares, ¿qué tipo de atracción presentan, chicos? ¿Qué tipo de atracción presentan? Para el HCl presentará dipolo-dipolo, como por ahí mencionaron, pero también presentan London, ¿verdad? Y si también presentan London, quería ver quién ahí decía, profe, no es falso. Como no me han dicho en el chat, si también presentan London, ¿por qué presentan London también? Porque también va a existir dipolos instantáneos, pues chicos. ¿Me dejo entender? Lo que más predomina son los dipolos permanentes, porque la atracción predominante es dipolo-dipolo. Pero como en las moléculas polares también hay atracciones de fuerza de London, es porque también hay dipolos instantáneos. Entonces dice, el tricloruro de boro presenta dipolos instantáneos, al igual que el cloruro de hidrógeno sería recontraverdadero, pues, porque ambos presentan dipolo-dipolo. Él presenta solo dipolo-dipolo, perdón, London. Él presenta solo London y la otra molécula dipolo-dipolo y fuerzas de London. Solo que te lo dan con diferentes términos, ¿ah? Te hablan de dipolaridad instantánea, tradúcelo a fuerza de London. Si te habla de dipolos permanentes o dipolaridad permanente, cámbialo como dipolo-dipolo, para que ahí no te líes. Es por eso que en el otro, que es el H2S, dos átomos diferentes también, hidrógeno-azufre. Aquí el azufre está unido a dos hidrógenos, mira, pero como el azufre tiene 6 electrones de valencia, 2 los utiliza en los enlaces, 4 le quedan libres. Ese átomo central tiene electrones o pares libres de electrones, entonces se trata de una molécula polar. ¿Cuál es su geometría? A ver, campeón, su geometría molecular. Quiero que me digas cuál es su geometría molecular. ¿Quién lo dice? ¿Cuál es su geometría molecular? Muy bien, mira, sigma, sigma, angular. Angular, fíjate solo en los enlaces, no en los pares libres. Angular. Muy bien. Ahora, al ser polar, tú sabes que hay interacción entre sus moléculas dipolo-dipolo. Entonces presenta dipolaridad permanente e instantánea. Presenta una posición fija dentro de su campo eléctrico. ¿Qué significa ello, chicos? Si yo tengo un campo eléctrico donde por un lado está la carga positiva y la carga negativa, sabemos que al ser una molécula polar,
Al ser una molécula polar, está representada por un dipolo permanente. Entonces, ¿qué dicen chicos? Esa proposición, ¿verdadero o falso? Pasa ese dipolo por aquí. ¿Presenta una posición fija dentro del campo eléctrico? ¿Verdadero o falso? A ver, a ver. ¿Cómo creen que las moléculas de HS, H2S, van a estar presentes en este campo? ¿Cómo van a estar presentes en este campo? ¿Así? 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 ¿O así? ¿Menos más menos o una de las volteadas? Claro, pues todas las moléculas de H2S que son representadas por dipolos, la carga negativa va a estar atraída por el polo positivo y la carga positiva por el polo negativo del campo eléctrico. Oye, ¿y cómo son sus posiciones? Su posición es fija, pues. Entonces, ¿cómo es esa proposición, gente? Esa proposición también es verdadera. En cambio, si es instantáneo el dipolo, solo por instantes presentan las cargas, solo por instantes presentan las cargas. Ah, siento, estaba durmiendo, me fue acostado. Bueno, estoy de niñero el día de hoy. Mi esposa ha ido a cantar. No me dije que era cantante. Así que me toca, chicos. Muy bien, como les comentaba, lo siento por el ruido. Si se trata de una molécula apolar, entonces las moléculas apolares por instantes presentan dipolos. Entonces las posiciones no van a ser fijas, van a variar. El agua, amoníaco, fluoruro de hidrógeno y el trióxido de azufre son moléculas polares. El agua sí. El amoníaco lo hemos visto también. El fluoruro de hidrógeno es igual que el cloruro de hidrógeno. Heteronuclear, dos átomos, elementos diferentes, ¿no? Diatómico y diferentes. Solo faltaría ver el trióxido de azufre. Bueno, vamos a graficar, a ver. Trióxido de azufre son tres oxígenos junto a los azufres. El azufre, tú sabes que está en el grupo 6A. Como el azufre está en el grupo 6A, entonces el azufre debe formar solo dos enlaces normales. Profe, ¿qué está hablando, profe? Porque si tiene 6 y forma dos enlaces normales, ya le comparten dos más y llegaría a 8. ¿Está claro? Si solamente es capaz de formar dos enlaces normales, entonces por aquí formaría uno y formaría dos.
Y ahí ya tiene 8, mira. El oxígeno le comparte uno, este oxígeno le comparte uno, y llegaría a 8. Pero cabe la sorpresa, chicos. La sorpresa es lo siguiente, que este oxígeno no va a llegar al octeto porque también es del 6A y tiene que formar dos enlaces normales. Mm. Entonces a este oxígeno yo le digo, oye, te lleva a los dos normales. Ese azufre con ese oxígeno llegan al octeto. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, el azufre le comparte 2, llegó a 8. Este oxígeno tiene 6 electrones de valencias, el oxígeno le comparte 2, llega a 8. Igual, el oxígeno tiene 6, el azufre le comparte 2, llega a 8. Así ambos llegan a 8. Aquí el azufre tendría 4 electrones libres de los 6 que tiene. ¿Y cómo se va a enlazar con oxígenos? Con más oxígenos. Pues estos pares libres tendrán que formar enlaces dativos. Hay un dativo por aquí, hay un dativo por aquí. Donde esos dos electrones le pertenecen al azufre. Y con ese dativo los oxígenos llegan al octeto, porque ellos no comparten ninguno y el azufre le está compartiendo 2. 6 más 2, 8. Aquí en cambio el oxígeno comparte 2 y el azufre le comparte 2. 6 más 2, 8. Y el azufre acá tiene sus 6 más los 2 que le comparte el oxígeno, 8. Esa es la estructura del trióxido de azufre. Molécula, ¿polar o apolar, chicos? ¿Qué tipo de molécula es? ¿Polar o apolar? ¿Por qué polar? El átomo central no tiene electrones libres y está unido a iguales, que son 3 oxígenos. Cumple las dos condiciones, chiquilines. Es apolar, ¿correcto? ¿Quedó claro a los que me dijeron polar? Fíjense de las dos condiciones. El azufre no tiene pares libres porque los 6 los comparte, 2 a cada oxígeno, a 2 oxígenos en forma de dativo y a un oxígeno en forma de enlace doble. Y son iguales los enlaces, ¿no? Azufre-oxígeno. Entonces, por eso es falso, ¿no? El trióxido de azufre no es polar. Por eso la clave es la A. Seguimos. Muy bien. Vamos a la pregunta número 4. Algo por ahí, gente, hay un término muy importante en la pregunta 4. El término es punto isoeléctrico. Me parece que ese término lo vi en examen de admisión. ¿Han revisado su último examen de admisión, chicos? No lo han revisado, pues. ¿Qué habla acerca del punto isoeléctrico? ¿Qué nos dice acerca del punto isoeléctrico? Vamos a leer, ¿sí? El punto isoeléctrico es el pH al que una molécula tiene carga eléctrica neta cero. La carga neta de la molécula se ve afectada por el pH alrededor de su medio ambiente y puede adquirir una carga más positiva o negativa debido a la ganancia o pérdida de electrones. H más colocan por ahí, ¿no? El concepto es particularmente interesante en los aminoácidos y también en las proteínas. Importante
Definición. Primera proposición, el punto isoeléctrico se determina en proteínas y aminoácidos principalmente. Creo que eso lo dice el texto, ¿no? Aquí no hay nada que abarcar. Simplemente colocamos verdadero. Efectivamente, se aplica especialmente a moléculas anfóteras. Los aminoácidos son anfóteros. Las proteínas también. Y estos justamente presentan grupos que se pueden ionizar. Profe, ¿por qué un aminoácido es anfótero, la proteína? Mira, porque su nombre justamente sale del amino y del ácido. Es ácido y el amino tiene este grupo. Lo vamos a ver en orgánica. El amino tiene un grupo NH3, vamos a ponerle ya NH3 o NH2 ahí, ¿no? Como un enlace. El grupo amino, por ejemplo, de las aminas primarias, es el NH2. Secundarias NH, terciarias N, conectados a átomos de carbono. El nitrógeno ahí siempre va a presentar un par libre. Y cuando hay un par libre, a esa sustancia o esa parte de la sustancia, podemos decir que presenta carácter básico. ¿Ustedes se acuerdan o habrán escuchado que el amoníaco es base? El amoníaco es básico, ¿no? Es una base. Y del amoníaco se expresa los grupos amino, o salen los grupos amino, primario, secundario, terciario. Entonces, como los aminoácidos presentan carácter ácido y carácter básico, presentan doble comportamiento. Y es por eso que se le denominan anfóteros. Muy bien. El lado dice, la solubilidad en el punto isoeléctrico es mínima. En el punto isoeléctrico, la carga neta es cero. ¿Ok? Por lo que menciona ahí. Eso quiere decir que como la carga neta es cero, va a haber menor repulsión electrostática entre sus moléculas. O sea, va a haber menor atracción entre cargas entre sus moléculas porque no presenta carga neta. No hay casi repulsión electrostática. Eso quiere decir que estas proteínas, al ocurrir ello, tienden a precipitar cuando están disueltos en el agua. Tienden a precipitar porque ya no va a haber una atracción con las moléculas de agua al presentar carga eléctrica cero. Quiero que entiendas ello. En su punto isoeléctrico, estas moléculas que estaban inicialmente disueltas en el agua, chévere, disueltas, pasándola bien, como tienen carga cero, como tienen, vamos a poner carga cero, entonces ya no va a haber atracción con las moléculas de agua, y estas moléculas que inicialmente estaban disueltas en el agua, ya no van a estar disueltas porque ya no va a haber afinidad y van a precipitar. Imagínate que han estado disueltas tres. Dos de ellas están en el punto isoeléctrico, carga neta cero, precipitan. Hay menos proteínas disueltas. Al haber menos proteínas disueltas, la solubilidad. ¿Qué es solubilidad, profesor? A los que todavía no han ingresado ese tema. Es la cantidad que lleva disuelto, para este caso, de proteínas, ¿no? O aminoácidos. ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué dicen, chicos? ¿Van a estar más
¿Más moléculas disueltas o menos moléculas disueltas? Menos, pues, ¿no? Porque una gran parte va a precipitar por el punto isoeléctrico. Entonces la solubilidad es mínima. A mí no me vino, no, en algún examen vino, no me acuerdo de qué. Por eso se está tomando aquí en este apartado, ¿no? Punto 4. Quedó claro, no se te olvide que es punto isoeléctrico, ¿eh? También luego van a hablar en biología, porque ahí mucho abundan el tema de proteínas y aminoácidos. 3. El punto isoeléctrico tiene como utilidad la separación y la purificación de proteínas y aminoácidos. Justo lo que te acabo de explicar. Si precipitan, estos se separan, po. Y al separarse, podríamos obtener proteínas y aminoácidos puros. Es una de las técnicas de purificación basadas en la carga, con un enfoque isoeléctrico. Así que la clave es la letra D. ¿Se entendió, no, chicos? ¿O hay alguna pregunta respecto a este ejercicio? Muy bien. Mira qué tenemos aquí. Chicos, ¿quién es más electronegativo, el nitrógeno o el hidrógeno? Hemos mencionado en clase teórica, por cierto, los más electronegativos serán F o N, ¿no? Como el nitrógeno es más electronegativo, él tiene la carga negativa y el hidrógeno la carga positiva. Acá dice que la carga negativa está en el extremo del átomo de hidrógeno. Falso. Siempre el más electronegativo lleva la carga negativa. ¿Ok? Chicos, ¿cómo es la 2? ¿Cómo son los hidrocarburos? Les doy una pista. Los hidrocarburos son siempre simétricos. Y si son simétricos, ¿son moléculas apolares? ¿Verdadero o falso? ¿Lo simétrico es apolar? Sí, claro. Todo hidrocarburo es apolar, ¿eh? El agua presenta la mayor constante dieléctrica respecto a las otras sustancias moleculares. Habrá que leer el texto, ¿no? ¿Qué es constante dieléctrica? Bueno, yo les comento. La constante dieléctrica es una propiedad física de los materiales o de los cuerpos materiales. Y vamos a decir, mide su capacidad para almacenar energía eléctrica en un campo eléctrico, ¿correcto? Esta constante dieléctrica se puede calcular matemáticamente, no es necesario expresarlo, y va a estar en función a la permitividad del material. Por eso es que se le denomina también permitividad relativa. Ahora, ¿cómo ustedes deben interpretarlo respecto a las sustancias? Cuanto mayor sea la constante dieléctrica,
Es porque más fácilmente se polariza el material cuando se le aplica el campo eléctrico. Entonces, ¿quién se polariza más fácilmente? El que es más polar. Y el que es más polar va a presentar mayor constante dieléctrica. De todas las sustancias que están aquí, ¿quién es la sustancia más polar? La que pierde es la de aquí, porque este es apolar. Este es polar, pero sin puente de hidrógeno, ¿verdad? Y estas tres de arriba son polares y presentan puente de hidrógeno. Habrá que ver quién presenta más puentes de hidrógeno. ¿Cómo lo averiguamos? Para saber cuántos puentes de hidrógeno forman por cada molécula, se hace de la siguiente manera. Para el puente de hidrógeno tengo que analizar los H-FON. Los H-FON. Entonces yo analizo en la primera molécula HN, los enlaces HN. ¿Cuántos hay? Hay un enlace HN, dos enlaces HN, tres enlaces HN. O sea, cuentas los hidrógenos y el par libre que lleva ese nitrógeno. He analizado HN. ¿Cuántos son? Esa molécula tiene cuatro en total. Tres hidrógenos y el par libre cuatro. Eso quiere decir que puede formar cuatro puentes de hidrógeno con cuatro moléculas de amonio. Para el siguiente, igualito, analizo cuántos hidrógenos llevan conectados al oxígeno. Son dos. Y los pares libres de oxígeno. Uno y dos. Son cuatro también. O sea, por aquí, cuatro puentes de hidrógeno. Y por aquí, chicos, hay un hidrógeno y hay tres pares libres. ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay? Hay cuatro puentes de hidrógeno. Analicé HF. Chicos, entonces, si los tres presentan el amoníaco, el agua y el fluoruro de hidrógeno, presentan cuatro puentes de hidrógeno, ¿quién tiene mayor constante dieléctrica? ¿Cómo lo podríamos averiguar? Por la electronegatividad. El flúor es más electronegativo que el oxígeno y este más electronegativo que el nitrógeno. El que tiene flúor tiene la mayor constante dieléctrica. Interesantes preguntas, ¿no? Mira lo que aprendemos en este Rápidos y Furiosos. Falso entonces. HF. La clave es la letra C. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos queda 20 minutazos a nomenclatura inorgánica, por ahí nos va a faltar. Seminario, ¿no? Determine la alternativa correcta donde se encuentran las moléculas polares. Al toque. Ahí sí están atentos. Un seminario de toda nomenclatura sería bonito. Pues nos podemos quedar una hora más aquí, no hay problema. Moléculas polares, gente. A ver, las 6. ¿Cuáles son las moléculas polares? Mira, el tetracloruro de carbono hemos visto en varios ejercicios que es apolar. Y el CO2 hemos visto que es apolar también. Entonces la clave es la letra C de frente, mira. Por descarte, ¿no? Chicos, estas fuerzas intermoleculares, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, London, ¿son fuerzas de atracción o de repulsión?
Son fuerzas de atracción, ¿sí o no? Y si son fuerzas de atracción, ¿en qué estados están presentes las fuerzas de atracción? Pues en el estado líquido y en el estado sólido. En el estado gaseoso prácticamente se desprecia las fuerzas de atracción. Es por eso que ahí no hay presencia de fuerzas intermoleculares, porque predomina la repulsión. Estos dos estados líquido y sólido se denominan estados condensados y dice que presentan volumen fijo debido a las fuerzas intermoleculares que hay entre sus moléculas. Verdadero, porque eso no son compresibles ni expandibles. Siguiente, ¿qué dice? Las fuerzas intermoleculares inciden con menor influencia en el comportamiento de los sólidos y líquidos. ¿Qué quiere decir ello, chicos? Inciden con menor influencia. Falso, ¿sí o no? ¿Dónde inciden con menor influencia? En el estado gaseoso, ¿verdad? Como lo acabo de mencionar. En el líquido y sólido, en los líquidos y sólidos, chicos, en estos estados condensados, las fuerzas intermoleculares son muy fuertes. Todo lo contrario. Por último, dice, las fuerzas intermoleculares explican las propiedades macroscópicas de la materia. ¿De qué propiedades está hablando, profesor? De las propiedades, de las propiedades físicas. Temperatura de ebullición, fusión, viscosidad, tensión superficial, presión de vapor. Todo eso depende de las fuerzas intermoleculares. Así que la clave es la letra C de casita. Perdón, me pide las incorrectas. La E. La emoción. 8. ¿Cuántos compuestos se disuelven en el agua? Oh, qué bonita pregunta. ¿Cuál es la clave de la 8, chicos? ¿Cuántos compuestos se disuelven en agua? Me dicen delfín. 3. ¿Cuáles, chicos? 3. Aquí tenemos que aplicar solamente lo semejante disuelve a lo semejante. El agua es polar. O2, CO2, ¿cómo son? Moléculas apolares, ¿ah? ¿Y cómo son estos dos? HBr al ojo es polar. Y aquí hay un carbono que está unido a 3 hidrógenos y un cloro, unidos a diferentes. Es polar. Entonces, ¿cuántos se disuelven en el agua? 2. HBr y CH3Cl. Ahora, cuando veamos nomenclatura inorgánica, vamos a ver que el CO2 cuando reacciona con el agua forma ácido carbónico. Profe, ¿se disuelve en agua? No. Ese es un proceso químico. Reacciona con el agua. Cuando hablo de disuelve, hablo de mezcla, ¿no? ¿Y la mezcla qué es? Un proceso físico, ¿no? ¿Ok? Cuidado con ello.
Ah, mira. Siguiente. Indique la alternativa correcta respecto a las fuerzas intermoleculares. ¿Cuál es la correcta, chicos? Muy bien. Hablando específicamente de las fuerzas del hondo, vamos a reconocer algunos hidrocarburos. Por ejemplo, tengo este hidrocarburo de dos carbonos, de tres carbonos. Los carbonos son los puntitos, ¿ya? Y tengo un hidrocarburo, de ocho carbonos. Si yo analizo, si yo analizo por aquí estos dos hidrocarburos, que por cierto sabemos que son moléculas apolares, se atraen mediante fuerzas del hondo y donde va a haber una mayor área superficial que va a presentar una gran atracción respecto a las fuerzas del hondo, es en la molécula de mayor tamaño. Podemos decir también, cambiando el término tamaño a mayor masa molar para hidrocarburos que son apolares, o si deseas llamarlo de forma general tamaño molecular, pues mayor va a ser la intensidad respecto a la fuerza del hondo. Sí, respecto a la fuerza del hondo. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor área superficial donde se distribuyen dichas fuerzas de atracción. ¿Correcto, chicos? Esto de aquí es incorrecto. Las apolares no tienen dipolo-dipolo. Toda fuerza intermolecular es de atracción, no de repulsión. Dipolo-dipolo se presenta en moléculas polares, no en compuestos iónicos. Los compuestos iónicos se atraen por enlace iónico. El ion dipolo se presenta entre un ion y una molécula polar. Y dice, se presentan en todos los compuestos moleculares. No, es entre un ion y una molécula. Bien. Seguimos, chicos. Pregunta 10, examen de admisión 2014-2. Te piden las que tienen puente hidrógeno. A ver, vamos, ¿ingresas o no? Dime tu clave. Dímelo. Delfín, Dayanita, Dayanita Chow. A ver, por aquí, la D, 2, 4 y 5. Veamos. Este es polar, lo hemos visto varias veces. Este es polar también. Todos son polares, pero me pide quién presenta puente hidrógeno. Aquí hay enlace nitrógeno-hidrógeno. Aquí hay enlace oxígeno-hidrógeno. Y aquí hay enlace oxígeno-hidrógeno. Representándolo, ¿no? Profe, aquí también, profe, oxígeno-hidrógeno. Uy, no, pues es la trampa, pues. Siempre con su trampa. En el ejercicio, ¿ah? Por aquí. Este CHO, en química orgánica, es un carbono enlazado a oxígeno y ese mismo carbono enlazado a hidrógeno. No hay enlace entre el oxígeno y el hidrógeno.
Ojo, ¿eh? No hay puente hidrógeno, no hay H-FON, no hay enlace entre oxígeno e hidrógeno. Cuidado, ¿eh? Y aquí no vayas a pensar que este oxígeno está unido a sin hidrógeno, es imposible, ¿no? Este oxígeno está enlazado a carbono y a carbono, ¿correcto? Entonces, 2, 4 y 5 ingresaron de frente y eso sale al ojo, chicos. Esto es una pregunta regalada, pues. Es imposible que no la marques. Ujú. Pregunta, esta sustancia entre sus moléculas, aquí viene lo bueno, mira, siempre le pongo un plus yo. Entre sus moléculas no hay puente de hidrógeno. Pero ¿qué pasa si yo tengo esa molécula y se encuentra con el agua? Entre esas dos moléculas, ¿habrá puente de hidrógeno? Entonces tú te pones a cranear, ¿no? Mm, y por aquí meditas, Imajá, Imajé, y por aquí tú dices lo siguiente, campeón. Mira, el agüita. Tú sabes que este hidrógeno está cargado con una alta carga positiva. Con este par libre de oxígeno puede formar puente de hidrógeno, chicos. Claro, porque este hidrógeno está cargado muy positivo. Con este oxígeno al encontrarse, con su par libre forma, con carga negativa, el puente de hidrógeno. Sí, hay entre estos dos, hay puente de hidrógeno. Ojo, ¿eh? Por eso es que se disuelve, ¿no? El etanal, ¿no? El acetaldehído. Pues aldehído se disuelve en agua. ¿Está claro, chicos? Entonces, cuando es hidrógeno de una molécula polar que tiene puente de hidrógeno, o cuando un hidrógeno de una molécula está altamente cargado, era positiva, y se encuentra con un oxígeno, con un nitrógeno, o con un flúor de otra molécula, al tener pares libres, este FON es capaz de formar puente de hidrógeno. Y por eso es muy soluble, ¿no? Bien, está lo interesante de la química, ¿no? Siempre hay cositas que comentar. Indique la sustancia que predomina el dipolo-dipolo. Ujú. Estos dos son apolares, estos son polares, pero son polares con FON, con H-FON, y este es molécula polar sin FON. Aquí hay dipolo, dipolo y London, aquí hay London, y aquí hay puente hidrógeno y London. ¿Dónde predomina el dipolo-dipolo? Aquí, casita, cevichito. Extraño el ceviche de Perú, chicos. Vamos al problema 12. La otra vez me invitaron un ceviche ecuatoriano. Se parecía a una sopa, más amor. No pasa nada. Por eso ganamos el Mundial del Desayuno. Vamos al problema 12, chicos.
el pan con chicharrón, ¿no? Problema 12. ¿Cuál es la incorrecta? Su real delivery, ¿sí o no? Claro. ¿La C? ¿Cerdito chocolatada? El punto de ebullición de la glicerina es mayor que el del agua, dice. ¿Eso es la incorrecta? Glicerina, vamos a ponerlo por aquí para que lo conozca. Mira, es el CH2CH2 y tiene tres OHs. Como tiene tres OHs, entonces cada oxígeno tiene dos pares libres. Uno, dos y el hidrógeno tres. Uno, dos y el hidrógeno tres. Uno, dos y el hidrógeno tres. ¿Qué está contando, profe? Tres y tres y tres. Esa molécula puede formar 9 puentes de hidrógeno. ¿Está claro eso, chicos? Hay enlace hidrógeno-oxígeno. Entonces, entre sus moléculas, esa molécula puede formar 9 puentes de hidrógeno. El agua. ¿Cuántos puentes de hidrógeno puede formar, chicos? Eso ya lo hemos visto. ¿Cuántos son? De memoria. De memoria está la molécula del agua. Dos pares libres, dos hidrógenos, puede formar 4 puentes de hidrógeno. Entonces aquí la fuerza predominante es el puente de hidrógeno. Un ratito. No va a haber una hora más, pero sí vamos a proponer un seminario. Las promesas se cumplen, luego vemos el seminario. 9 puentes de hidrógeno, 4 puentes de hidrógeno. Puedo decir que aquí hay una mayor intensidad. Tiquitín. Al haber una mayor intensidad aquí, respecto a intensidad, gana la glicerina, respecto a la temperatura de ebullición también. La glicerina presenta mayor temperatura de ebullición que el agua. Y eso es correcto. ¿Cuál es la incorrecta? El proceso de licuación, fusión, ebullición se explica con las fuerzas del horno. Las fuerzas del hondo son mayores en las moléculas de cloro que en las moléculas de hidrógeno. En las moléculas de ozono existen fuerzas del hondo en toda molécula. Las moléculas de agua son atraídas por fuerzas dipolo-dipolo y en la D dice, las fuerzas del hondo son mayores entre las moléculas de cloro que entre las moléculas de hidrógeno. A ver, a ver, a ver. Veamos por aquí. Tengo mi cloro, cloro 17. ¿Cuánto es la masa molar de cloro? Cloro 2, masa molar. 71, ¿no? Hidrógeno, masa molar. 2, ¿verdad? ¿Qué habíamos mencionado acerca de la masa molar? ¿Qué habíamos mencionado acerca de la masa molar y la intensidad de la fuerza del hombre? ¿Mm?
Directamente proporcional a la fuerza. Claro que sí. Hasta geometría vamos. Ok, entonces, a mayor masa molar, mayor es la interacción de las fuerzas del hombre. ¿Es correcto, no? Es correcto. Entonces, ¿cuál es la falsa? Acá creo que debieron ser más específicos. Las moléculas de agua, si bien es cierto, presentan puente de hidrógeno y London, y ya lo sabemos, dice, son atraídas por fuerzas dipolo-dipolo. Sí, pero un dipolo-dipolo especial, que es el puente de hidrógeno. O sea, en realidad es correcto porque el puente de hidrógeno se da mediante dos dipolos con altas cargas, positiva y negativa. Para mí sería verdadero, ¿sabes? Para mí es verdadero. Todas son verdaderos. ¿Sí, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Ya s- aquí si les presentan esto en el examen de admisión tendrían que marcar la B porque por el término especial, pero no, no debe ser así. Está un poco mal formulada esta pregunta, ¿no? Falta especificar mucho ahí. Muy bien. Lo importante es que hemos visto cada una de ellas. Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Tienes por ahí más de puente de hidrógeno? Y voy a considerar hacer, continuamos con nomenclatura inorgánica, la próxima sesión, vamos a hablar de nomenclatura inorgánica, aquí lo tengo, mira, no vayas a pensar que no he traído ¿dónde es? Mi teoría, ¿eh? Mira, aquí está, y que no quiero hacerlo, ahí te puedo explicar todo de nomenclatura inorgánica, en un abrir y cerrar de ojos. Inorgánica es pesado, y orgánica mucho más. De inorgánica hasta sólidos y gases. ¿Cómo es posible este suceso? A ver, vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí solamente llega hasta inorgánica, chiquitita, ¿no? La próxima sesión que tenemos, a ver, vamos a revisar. Vamos a revisar temario, ¿no? Vamos a ir a WhatsApp. Mm. Ya los acabo de enviar antes de la clase, sí, chicos. Dije, uy, no, no, me había olvidado. Pero ya los envía la Miss. Sí, ahí seguramente lo va a colgar. Ahí, que le he dado recién. Ya, chicos, un tiempito para que lo suba a la plataforma. Un PDF de la semana 10. Ah, seguro era del regular, me confundí. Ya, muchos ciclos aquí, pues, ¿no? A ver, déjame ver qué tenemos la próxima semana para ver si lo juntamos con nomenclatura, lo hacemos aparte, ¿ya? Hoy, la próxima semana viene reacciones químicas, estequiometría, que es un tema muy, muy común, un tema que podemos ir de frente a los cálculos, no hay mucho que ver, de frente a los ejercicios, y en los mismos ejercicios se explica ahí los puntos, ¿no? A tener para poder hacer estos ejercicios. Ya.
Nomenclatura inorgánica, vamos a comenzar con nomenclatura inorgánica y luego veremos reacciones químicas y estequiometrías. Ahora, o si quieren, dejo esa parte de nomenclatura inorgánica y el próximo sábado tenemos un seminario de por ahí un par de horitas de nomenclatura. Y el lunes arrancamos con reacciones químicas diferentes. ¿Mejor así? Pues voy a pedir permiso a la MIS para poder realizarlo, ¿ya? A ver si si tiene disponibilidad también, hay que ver nuestros horarios. Ujú. Quedamos así entonces, mayoría manda, todos dijeron sí, por ahí ninguno, ¿no? O sea que no hay ninguno de alianza. Nos vemos la próxima semana, chicos, cuídense. Chao, chao. Podemos avanzar hasta sólidos. Sí, también, también. Con todo, dice. Vale, vale. Yo sí a ritmo de todos tenemos que ir. Chao, cuídense.